Pichincha Universal, generando noticias. Dialogando por interno con Eduardo Franco Lora, abogado de Jorge Glass y también del expresidente Rafael Correa. Ustedes conocen que ayer se inició el tercer día de audiencia del caso Zingue, por ejemplo. La diligencia se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia. 15 personas están procesadas en este caso en el que se investiga un supuesto peculado, pero hay otros casos que están en proceso, que tiene que ver con el caso Sobornos, el caso Arroz Verde, que fue cambiado de nombre, y bueno, todo eso justamente nos va a informar y a analizar nuestro invitado, el doctor Eduardo Franco Lora, a quien le saludamos. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, distinguido periodista. Este es uno de los grandes medios alternativos, digamos, que se tiene, y que estamos en la lucha contra la prensa hegemónica para poder, para que la ciudadanía sepa el entorno de la persecución política y mediática también, y judicial contra el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Efectivamente le cambiaron el nombre, ¿no? Le cambiaron el nombre, eso es absolutamente ilegal, inconstitucional. El caso Arroz Verde, Soborno 2012-2016, la propia doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, dijo en julio de este año, cuando estuvo en la Asamblea Nacional, se expresó que le cambiaba el nombre, pero sin ningún fundamento, porque la ley, el Código Orgánico Integral Penal, en el baño constitucional que se tiene ahora en el Estado de Derechos y de Justicia, los jueces son de garantías constitucionales, los jueces penales, y los fiscales tienen que ser garantistas, y el principio de objetividad establece que la Fiscalía tiene que acoger en el proceso de indagación o investigación, y también en la etapa de instrucción, acoger los elementos de convicción, tanto de los procesados, de las partes, de todas las partes, para que ellos evalúen y no tomar partido. Es decir, tiene que ser un fiscal independiente, garantista, y esto no consta en ninguna disposición del Código Orgánico Integral Penal que le ponga nombre, sobornos, cuando este caso Arroz Verde, digamos, estas contribuciones económicas que supuestamente se han dado por parte de la empresa privada de manera voluntaria, no constituye delito. Y la propia doctora Diana Salazar dijo en la Asamblea Nacional, en la comisión de fiscalización que estuvo, y eso consta en los videos, en la historia que hay periodística del país, dijo que en el Ecuador contribuir dinero para campañas no era una infracción penal, que esto era en el Perú, en Colombia, pero en el Ecuador no, y pedía justamente a la Asamblea que se preocupen del tema para que se reforme. Están analizando en el Código de la Democracia. Es decir, cuando una empresa obviamente interviene en una campaña electoral, esa es una cuestión antijurídica, es un ilícito, pero no es delito, es una infracción electoral. Esto está señalado en la ley electoral ecuatoriana, en el Código de la Democracia. Entonces, están forzando una situación judicial con el ánimo manifiesto, indudablemente, de perjudicar al expresidente Rafael Correa Delgado y también al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Eso, sin lugar a dudas, está evidenciado, y no hay, distinguido licenciado Yepes, no hay ninguna prueba incriminatoria que se establezca que al expresidente Correa se le entregó dinero por concepto de sobornos, se le entregó dinero a Jorge Glass por concepto de soborno. Porque mire, en el cohecho hay, es de doble vía, el cohecho es un delito de doble vía. Yo soy profesor justamente de Derecho Penal en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y el cohecho interviene el extraneus, es decir, el empresario, la persona natural o jurídica que, digamos, soborna al funcionario público, cuando el funcionario público, digamos, va a ejecutar un acto propio de su desempeño para obtener algún beneficio. Ya, esto no está en ningún momento probado. Vea, cuando declaró, por ejemplo, el día 6 de septiembre, vía videoconferencia desde Brasil, el señor José Concienciado Santos,
que había sido en el Ecuador el representante de esta empresa corrupta y corruptora. ¿Qué dijo? Dijo que había entregado dineros para la campaña. Había entregado dinero para la campaña del 2013 y del 2016, sin ninguna prueba. Usted sabe que las palabras se las lleva el viento. Usted puede decir lo que quiera, que había entregado 2.500.000 el 2013, 2.600.000 la campaña del 2014 de las elecciones seccionales, y eso es totalmente falso. Porque mire, semanas antes, el 25 de julio, rindió la versión el señor Gerardo de Sousa, que era el director financiero, y dijo que le había entregado 2 sobres a la señora Pamela Martínez, que era asesora de la presidencia, y que no sabía qué contenía esos sobres. Así lo dijo, la prensa lo publicó. Y este señor habla, ¿sabe lo que es llevar 2.600.000 en 2 sobres? En 2 sobres. Y después no, Santos dijo que había ido 7 veces. Y cuando Pamela Martínez declara el 3 de septiembre en su testimonio anticipado, ella dice que 2 veces, en 2 veces había ido Gerardo de Sousa acompañado de su jefe Santos. O sea que quien entregó los sobres era Gerardo de Sousa. Y qué raro que Gerardo de Sousa, siendo el director financiero de Odebrecht, no sepa el contenido de los sobres, el director financiero. Entonces, todo este tinglado le sale mal, porque hasta para saber mentir, se dice que hay que, como cuando usted come pescado, hay que tener mucho cuidado. Porque mire, el 27 de septiembre del año 2017, en el proceso de asociación ilícita contra Jorge Glass, hizo también un testimonio anticipado el señor Gerardo de Sousa. ¿Y qué dijo Gerardo de Sousa en ese testimonio? Cuando le dijeron, él declaró que Jorge Glass le había pedido $1 millón, cuestión que era mentira, nunca pudo, por supuesto, nunca pudo corroborar. Entonces, resulta que allí Jorge Santos dijo que no habían entregado dinero para la campaña. Claro. En septiembre del 2017. Es cuestión de que se vaya al SACYE, ahí está en el SACYE, que es público y notorio, este proceso, y se compare el testimonio anticipado de Santos en el proceso de asociación ilícita contra Glass, y ahora del 27 de septiembre del 2017, y el testimonio anticipado de ahora del 6 de septiembre del 2019, donde miente de manera descarada. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de perjudicar al expresidente Rafael Correa, y de perjudicar justamente también. Pero resulta aquí, déjeme terminar, señor Pepe, sí. Resulta que supuestamente, según la teoría del caso de la fiscal, las empresas entregaban dinero para obtener contratos con el Estado, cuestión que tampoco se ha probado. Los empresarios han declarado que no han entregado sobornos, dineros para eso. Y resulta que en la Odebrecht, los contratos que obtuvo Odebrecht con el Estado son antes incluso de la campaña del 2013. Vea, el proyecto hidroeléctrico Manduriaco, el contrato con Odebrecht fue en diciembre del 2011. En el proyecto Trasvase Daule Vinces, el contrato con Odebrecht de Senagua fue en mayo del 2012. El proyecto de reparación del sitio para la refinería del Pacífico con Odebrecht fue en agosto del 2012. El proyecto Acueducto La Esperanza, el contrato con Odebrecht del Estado fue en septiembre del 2013. Y el proyecto, para terminar, el proyecto Poliducto Pascuales Cuenca fue en octubre del 2013. Pregunto, ¿quién va a sobornar cuando ya estaban los contratos suscritos? El 2014, el 2013. Pero se puede argumentar que estaban concretando el soborno previamente acordado. No, porque eso ya, los sobornos porque Odebrecht fue una empresa corrupta y corruptora, no solamente en el Ecuador, en algunos países, sí. En el proceso de asociación ilícita, muchos reconocieron que habían obtenido dinero, porque habían como 13 procesados, y los procesados dijeron que no conocían a Jorge Glass, y Jorge Glass fue sentenciado en ese proceso de asociación ilícita con una ley justamente derogada y sin pruebas. Jamás hubo una prueba de que Jorge Glass fue sobornado por Santos, ni siquiera Santos dijo eso. Entonces todo esto es un tinglado. Ahora resulta que en el proceso actual contra Rafael Correa y contra Jorge Glass,
el caso Arroz Verde, soborno 2012-2016, resulta que el testigo de la fiscalía es Odebrecht, y Odebrecht no está ni siquiera procesado, porque a partir justamente del año 2018 es que las personas jurídicas pueden ser procesadas, pero ni siquiera como personas naturales, ni Gerardo de Sousa, ni José Concienzausa. Ahora, ¿y el famoso cuaderno se les cayó como prueba? No, porque esa era una de las pruebas fundamentales. Vea, cuando se cae el cuaderno por propia boca de doña Pamela Martínez, esto significa que se cayó también la cooperación eficaz, pues, de Pamela Martínez. Pero porque si ella miente en eso, ella dijo en su testimonio anticipado, quiere decir que mienten todo. Que mienten todo, es decir, todo está configurado para perjudicar y para ella beneficiarse. La cooperación eficaz de conformidad con la ley, el artículo 491, establece que el delator, el cooperador, tiene que entregar información, documentos, toda la información que entregue, que delate el cometimiento de un hecho delictivo y que sirva para la justicia, digamos, tiene que estar corroborado, precisado, tiene que estar debidamente verificada. Entonces, si acá miente esta señora, ¿quién va a creer que hace el cuaderno el año 2018, en tiempo presente, con indicaciones hasta en el avión, con cifras hasta de centavos, cuando ya es evidente, y así lo ha dicho incluso el procesado, el doctor Cristian Viteri, el cuaderno está destruido en la parte de atrás, en la parte del código de barras, porque a través del código de barras se puede sostener justamente que, digamos, ha sido la fecha de la creación del cuaderno. Esto significa que todo esto es un tinglado. Ese cuaderno fue hecho indudablemente estando ella presa para beneficiarla, pero ella comete el error. Ella se cae en el testimonio anticipado cuando dice que el cuaderno lo elabora el contenido en el año 2018 en un viaje de Quito a Guayaquil. Bueno, hemos superado un pequeñísimo corte de energía eléctrica que no fue nada más que por un minuto. Estamos ya nuevamente al aire porque hay mucha gente que me está escribiendo, que nos está llamando, doctor. Se fue la luz en las antenas de Pichincha, pero ya se ha restablecido la señal, así es que todo tranquilo. Pero si es que hay esta prueba que no es valedera, esta del cuaderno, ¿ustedes van a seguir alguna acción penal por las fallas en el proceso, doctor? Vea, porque está ahí. La etapa que está en este momento conociéndose en la Corte Nacional es la etapa de instrucción. Entiendo que el 30 ya se termina, porque la fiscal, la doctora Salazar, dijo que había sido suspendido, se había terminado la etapa de instrucción hace una semana, 2 semanas. La jueza Daniela Camacho se opuso y me parece que lo hizo bien, pero se espera que la jueza, revisando, digamos, detenidamente todas estas situaciones, en el evento de que la fiscal acuse sin fundamento a Jorge Glass, a Rafael Correa, la defensa, entiendo que va a articular los elementos de defensa que son nítidos y que se contraen a que esta situación no es delictiva. Aquí no aparecen los elementos objetivos del delito de cohecho, porque se está, digamos, estudiando, analizando, investigando aportaciones económicas a la campaña electoral, y eso está señalado como una infracción electoral en el artículo 281 del Código de la Democracia, ¿no? Y, por supuesto, la jueza, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, de conformidad con principios de justicia, deberá sobreseer a Rafael Correa Delgado y a Jorge Glass Espinel, porque no cabe que sean llamados a juicio en una situación que se evidencia tan nítidamente la persecución judicial política. Es que doña Diana Salazar está ahí, no está por gusto. Usted sabe que ella no obtuvo los puntajes necesarios para ser fiscal general del Estado. Ella está cumpliendo un objetivo, una misión política. Eso es indudable. Y ahora, el 30S podría entonces constituirse nuevamente un día histórico para el economista Correa.
30S, usted recuerda muy bien los cruentos hechos cuando quisieron tumbarlo. Claro, es que ya aquí, mire, los pájaros están disparando las escopetas. Ya eso es una cosa que caramba, que falta decir que el que mató a Froilán Jiménez fue el presidente Correa. Cuando los disparos están justamente las declaraciones del comandante Castro, creo que encabezó el rescate del presidente de la República. Eso es una situación que también le están dando la envoltura política. Para el ánimo para acusar a Correa. Es que Correa es culpable de todo. Hay un temblor, Correa es el culpable. Hay un terremoto, Correa es el culpable. Todo es culpable. Y por eso es que ya existe la indignación nacional del pueblo ecuatoriano. Vean los índices, los altos índices de popularidad y de aceptación electoral que se tiene a favor del expresidente, que hizo, a mi criterio, hizo una administración pública, digamos, de progreso nacional. Y dependiendo de lo que se resuelve el 30 sobre el juicio sobornos, será un caso nada más el que se resuelva. Y los demás, porque tiene cerca de 21 casos. Y aparte de la glosa que le acaban de Es que mire, como montar. Nunca antes en la historia del Ecuador, nunca antes, se ha utilizado a una institución del Estado tan elemental y tan necesaria en la lucha contra la corrupción, como es la Contraloría General del Estado, como ahora con el señor Celi, quien funge de Contralor sin serlo. Él no tiene nombramiento, él no puede ni siquiera ser candidato a Contralor porque no reúne los requisitos de sociólogo. Entonces él está allí, que él fue durante muchos años su Contralor subrogante del señor Poli, y ahora lo utilizan como cuchillo contra los altos líderes de la Revolución Ciudadana. Y eso es indiscutible. El último caso, porque por el avión. Resulta que el avión no es de la presidencia, el avión no es de Correa, el avión es del Estado, de la Fuerza Aérea. Entonces resulta que si el presidente no viajaba, también hay glosa. Una payasada que no tiene... Esto nunca se ha visto en el Ecuador. Entonces esto tendrá que, cuando el país recobre una institucionalidad que está perdida ahora, las cosas tienen que enmendarse. Todo eso es nulo. Todo eso es nulo. Todo es nulo, por supuesto. Bueno, acudirán obviamente a instancias internacionales. Vean, a Rafael Correa y a Jorge Glass le han rastreado su parte económica por todo el mundo. El gobierno incluso cometió peculado, a mi juicio, cuando, y eso lo dijo el ingeniero Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción. Por eso se abrió de la comisión. Que habían contratado como cerca de 2 o 3 millones de dólares una empresa privada para rastrearle información de la parte económica de qué delitos ha cometido Jorge Glass y Rafael Correa, y resulta que nada, no lograron descubrir hasta ahora nada. A Glass que le han abierto todas las cuentas de todo, no hay nada. La ruta del dinero no hay nada, ellos no han cometido ningún delito. ¿Y dónde podrían haber guardado 70.000 millones de dólares? Imagínense, eso es una cuestión que uno vea, el difunto doctor Trujillo decía 50.000 millones. Por allá otro señor dijo 70.000 millones. Ya ni en las cifras. El señor Pérez Guatamel dijo aquí 70.000 millones de dólares. Sí, pues es fácil que se robó el señor Correa. Vea, ahora se está utilizando el OFER, lo que se llama la persecución perversa, infame, sistemática, permanente contra Rafael Correa y contra Jorge Glass. Y también contra a Patiño, por una opinión política hecha en un partido político, al interior del partido político, en uso y ejercicio de la libertad de expresión. Ya, instigación, orden de detención, ¿dónde estamos? Eso no es posible en un régimen democrático. Pero con todo esto, ¿le han anulado o no políticamente al economista Correa? No, pero no puede venir. Bueno, no puede participar en las elecciones. Pero él puede participar tranquilamente. Él no puede ser candidato a la presidencia de la República. Pero puede ser candidato a la vicepresidencia. Pero él puede ser candidato a la vicepresidencia de la República, asambleísta nacional, porque él tiene derechos de participación política. Pero no puede venir al país porque lo toman preso. No, pero ¿y si es electo? Él vendrá a posesionarse y gozará de inmunidad. A mi juicio, el expresidente... ¿Usted cree que le van a dejar eso? ¿Usted cree que 4 o 5 pelagatos de la partidocracia y de la prensa hegemónica van a irse contra una voluntad mayoritaria de 4 o 5 millones de ecuatorianos? Sería una cosa terrible hacer eso. No, eso no. Está dentro de las opciones del economista Correa esa posibilidad de participación. Ya lo ha dicho, ¿no?
Por supuesto, lo ha Sí. dicho. Él aspiró justamente descansar cuando terminó su mandato, pero obviamente ante la traición del presidente de la República al programa de gobierno que triunfó en las elecciones, tuvo que salir justamente a defender su legado. Y eso cualquier ecuatoriano serio y digno, con decoro, lo haría. Y él lo ha hecho con mucha altivez y con mucha responsabilidad histórica. Porque Rafael Correa tiene una responsabilidad histórica como un líder que fue del Ecuador. Durante 10 años hizo un gobierno positivo. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. El doctor Eduardo Franco Olor, abogado del expresidente Rafael Correa y Jorge Glass, estuvo aquí en los estudios de Pichincha Universal. Un ratito podemos... por favor. Hoy día justamente... Ahora mismo. Un minuto. Por favor. A las 10 de la mañana estamos en la sala de prensa de la Asamblea Nacional. La bancada justamente de la Revolución Ciudadana Correísta. Vamos a entregar este librito que es una recopilación. Es una recopilación de algunos trabajos jurídicos de los diputados chilenos, míos y de otros abogados, que se llama La injusticia judicial contra el vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, ingeniero Jorge Glass Espinel. Él vamos a estar el día lunes 30 en la audiencia de fundamentación del recurso de casación y esperamos que haya justicia para Jorge Glass ese día. Siempre como abogados no hemos perdido la fe en la justicia. Ojalá. Ojalá. Ojalá así sea. 8:56, amigas y amigas, despedimos nuestro espacio informativo. Estaremos con ustedes el día de mañana a partir de las 6 horas. Buenos días. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.